Vamos a ver cómo resolvemos un problema de programación lineal utilizando las herramientas que nos provee el Excel. ¿Ustedes están en una pantalla Excel en este momento? Sería sí. Muy importante. ¿eh? Sí. Sería muy importante. Bueno, lo primero que voy a poner es acá, poner x1 igual, abajo voy a poner x2 igual, y abajo voy a poner z igual. Con lo cual, acabo de definir, ¿sí?, las variables de decisión y el funcional. En donde dice C2, C3, que corresponde a los valores de X1 y X2, lo voy a pintar de amarillo, y en donde dice Z lo voy a pintar, y sí, mi corazoncito bostero me dice que lo tengo que pintar de azul. Pero es simplemente para diferenciar y para que ustedes se den cuenta. Es decir, lo que acabo de definir ahora es un lugar para las variables de decisión y para el funcional Z. Y acá voy a poner sujeto A, con lo cual esto me va a dar idea de qué es lo que me interesa poner en términos de restricciones. Entonces voy a poner la primera restricción como producción, la segunda rectificado, ¿está bien? Y demanda máxima de X2. Estamos tratando de hacer el problema de los alcoholes escribiendo este problema en un formato de Excel y viendo cómo es posible a partir de ahí resolverlo. Entonces, lo único que hice hasta ahora fue poner, digamos, definir las variables de decisión, el funcional, y mencionar cuáles son las restricciones del modelo. Gastón, trata de tener el modelo original porque a lo mejor no me acuerdo. Gustavo, me parece, chicos, a ver si mi memoria no me falla, ¿no?, con los otros cursos. Esteban les había explicado, ¿no?, el solver con el modelo de alcoholes. Sí, lo vimos. No, se explicó. Me parecía, Gustavo. Esto ya lo vieron entonces. Claro, les mostró el del alcohol, por ejemplo, los alcoholes, pero cualquier otro. Bueno, entonces lo voy a hacer más rápido, para que no haya ningún problema. A mí entonces, se me cortó de la... Gustavo, disculpa, se me cortó de la compu, viste que tuve que volver a entrar y estoy en el celu. No lo puedo ver, pero bueno, no hay problema. Vamos a poner el Z, expresar la función 3 por X1, que para mí X1 está en C2, más... ¿Qué pasa, no? 3 por más 5 por C3. Y ahí lo que escribí es el funcional. Y las restricciones van a ser, ¿cómo era? X1 más 2X2, ¿no? Gastón, X1 más 2X2. No, creo que era al revés, 2 y 1. Sí. 2 y 1. Yo tengo 2 por la celda variable que representa a X1 más X2, ¿está bien? Y rectificado es 1, 2, si no me equivoco, es decir, es X1
más 2 por la celda que representa a X2, y acá simplemente la celda que representa a X2, que es la celda variable. Entonces acá vamos a poner los RHS. Cada uno tendrá una organización para poder hacer esto de acuerdo a cómo le place. Esto es 230, esto es 250, esto es 120. Entonces, una vez que uno tiene esto, lo que hace es ir a datos, y en datos tiene que tener cargado el solver. Todos tienen cargado el solver, supongo, entonces. Sí, lo explicó Esteban, sí. Sí. Muy bien, entonces, el solver, y acá vamos a ver. Entonces, establecer la función objetivo. La función objetivo está acá, en C4. ¿Está bien? ¿Es de maximización o de minimización? Maximización. Cambiando las celdas de C2 a C3. ¿Está bien? Con las restricciones, agrego, y entonces ahora pongo esto menor o igual, fíjense que acá hay una colección de cosas que para nosotros es menor o igual a esto. Agrego esto menor o igual que 250, agrego esto menor o igual que 120. Y ahora, como ya no tengo más para agregar, acepto. Y entonces ahora voy al método de resolución que dice simplex LP y le pido que lo resuelva. Entonces me dice que hay algo que está mal. No sé qué hice. Por ahí la celda donde pusiste ahí la suma producto, ¿no será? La primera, con el celular no veo bien. En la C, por ahí algo ahí en producción rectificado. Acá. Ahora sí. A ver ahora si lo resuelve. Ahora me dice que sí. Había un por en vez de un más. Y entonces le pido que me dé todos los informes de límites, sensibilidad, que esto es lo que nosotros vamos a aprovechar como interpretación. Entonces, si ustedes hacen eso, les va a aparecer informe de respuesta. Ustedes van a poder leer acá en las celdas cambiantes cuál es la solución. ¿Está bien? Y en el informe de respuesta, acá aparece que el Z va desde un valor 0 hasta un valor final de 660. X1 evoluciona desde 0 a 70. X2 evoluciona desde 0 a 90 como valor final en el óptimo. Y que tienen que la producción es vinculante, es decir, cuando aparece acá, esto que dice demora, significa el valor de la slack. O sea que el valor de la slack para producción es 0, ¿se acuerdan que S1 era igual a 0? S2 es igual a 0 y S3 es igual a 30. Esto es lo que uno debería interpretar de este primer informe de respuestas. ¿Esto se entendió? Sí, sí. ¿Esto es lo que ya lo habían visto? Sí, hasta ahí sí. Bueno, vamos a ver el informe de sensibilidad. Primero, el informe de sensibilidad para
los coeficientes del funcional. Dice, si usted tiene un coeficiente igual a 3, puede aumentar hasta 7. Es decir, de 3 se va a 10, aumentando 7, y puede reducir 0,5. Con lo cual, de 3 se iría a 2,5. Es decir, el primer límite, ustedes lo tendrían entre 2,5 y 10. ¿Está bien? Y este límite lo tendrían entre 2,5, ¿está bien? Y 6. Porque me dice, usted puede aumentar 1. Esto que está acá, si no hice bien, si no hice mal la cuenta, no, perdón, 1,5, ¿no? Si la cuenta está bien, son los límites de variación del C1, cuyo valor original es 3, y este sería el límite de variación del C2, cuyo valor original es 5. Lo mismo pasaría con esto, ¿no? La restricción de 120, bueno, acá les dice, permitido reducir 30, con lo cual 120 menos 30 es 90, a más infinito. ¿Está bien? Y acá dice, puede aumentar 270, con lo cual estaría en 500. ¿Me van siguiendo, verdad? Y puede reducir 90, con lo cual estaría en 140. Y acá me dice que puede reducir 135, con lo cual estaría 250 menos 135 es 115, y puede aumentar 45, con lo cual estaría en 250 más 45 en 295. O sea, estos serían los límites de variación que haría el análisis de sensibilidad. Algo que tendría que ver acá. Bueno, acá no lo veo, lamentablemente. ¿Sí? Lo único que me informa es la contribución de cada uno de los valores. O sea, X1 contribuye con 4,50, X2 contribuye con 2,10, y esto genera el 6,60. Pero bueno, ustedes tienen cómo sacar ahora, si se entendió, cómo son los límites de variación del análisis de sensibilidad y cómo leer, evidentemente, la solución del problema. Cosa que también aparece, obviamente, acá, ¿no? Acá uno se da cuenta de que 230 se cumplió el igual, 230 es igual a 230, 250 es igual a 250, 90 es menor que 120 y la diferencia es 30. Que es todo lo que habíamos visto en esto, ¿no? Bueno, entonces ahora yo voy a mostrar este mismo problema en el WinQSB. Si ustedes tienen el WinQSB, yo tengo acá ya la máquina virtual, tengo una carpeta que dice WinQSB. Cuando la abro, se despliega una cantidad de módulos, muchos de los cuales vemos, la mayoría, y dentro de esos módulos está este particular, que es el que nos interesa en este momento, que es
programación lineal y programación entera. ¿Alguno de ustedes tienen el WinQSB? Sí, sí. Sí, también. ¿Me van siguiendo en el WinQSB? ¿Les doy tiempo para que lo abran? Dale, perfecto. Bueno, vayan abriendo el WinQSB en la parte de programación lineal. ¿Esto lo vieron, Gastón? No, sí vimos WinUSB, pero habían visto en Excel el de los alcoholes y hasta ahí llegaron. O sea, análisis de sensibilidad, nada. Lo dejamos para esta semana. Pero el WinQSB sí. Sí. Bueno, entonces, vamos al WinQSB, abrimos programación lineal, la pantalla que aparece para todos los módulos es igual, nada más cambia el tema, pero siempre hay, en el menú inicial hay File y Help. Si vamos a File, vamos a New Problem, podemos definir un nuevo problema, y acá vamos a poner el problema de los alcoholes. ¿Está bien? Esto requiere que, obviamente, que nosotros hagamos el planteo del modelo para poder pasarlo en los términos que me pide el WinQSB con la matriz de carga de datos. El número de variables se refiere al número de variables de restricción, que en este caso es 2. Y el número de restricciones, al número de restricciones no incluyendo las restricciones de no negatividad, que para nuestro caso es 3. Y ahora tengo que definir si el criterio es de maximización o de minimización. Para nosotros de maximización, lo vamos a hacer con una variable, con un tipo de variable no negativa continua, que es lo más fácil y lo más completo para analizar, y en un formato matricial. ¿Más o menos les quedó así? Sí. Y entonces le damos OK. Algo que nos permite hacer el WinQSB es editar, por ejemplo, el nombre de las variables. Por ejemplo, si ustedes quieren poner acá alcohol tipo 1, cambian a alcohol tipo 1 y acá ponen alcohol tipo 2. ¿Está bien? Y donde antes decía X1 y X2, ahora dice A1 y A2. Eso lo hice yendo a Edit y yendo a donde dice Variable Names. ¿Está bien? Ahora voy a cambiar el nombre de las restricciones, para lo cual tengo que ir a Constraint Names, que es restricciones. Entonces acá voy a poner producción, acá voy a poner rectificado, y acá voy a poner demanda de alcohol 2 máxima. ¿Está bien? Entonces le doy OK y donde antes me aparecía C1, C2, C3, que quiere decir constraint 1, constraint 2, o sea, en inglés constraint y restricción, me aparece el nombre de la restricción. Entonces acá lo que tengo que poner es, en la fila maximizar, los CJ, 3 y 5, el WinQSB solamente toma el pack numérico, el punto decimal, les digo porque le puedo dar cualquier resultado, y acá empiezo a cargar las restricciones. Es 2, 1, menor o igual a 230. Si fuera otro símbolo, me posiciono acá y con el doble clic puedo ir cambiando a las distintas opciones, que en este caso es menor o igual. Acá es 1, 2, menor o igual a 250,
Y acá es 0, que no hace falta ponerlo, pero lo pongo para digamos, para decir que está x1 con un coeficiente tecnológico 0. Y entonces pongo 0, 1 menor o igual a 120. Este es el problema original de los calcoles. Entonces ahora voy a donde dice Solve and Analyze. Y pico en donde dice Solve the Problem, como primera opción. Entonces me aparece un mensaje. Dice, el problema fue resuelto y fue logrado o fue encontrada una solución óptima. Cuando acepto, me aparece un report. Un report que ahora vamos a ver qué significa. En este report aparecen dos matrices. La de esta fila azul hacia arriba y la de la fila azul hacia abajo. ¿Quedó igual, más o menos, con ustedes? Sí, sí. Sí, sí, lo mismo. Bueno, muy bien. Entonces me dice, primero, la primera columna de la primera matriz, variable de decisión. O sea que acá me va a poner todas las variables de decisión. ¿Está bien? Acá me va a poner el valor de esa variable de decisión en la solución óptima encontrada. A 1,70, a 2,90. Acá en esta columna me va a poner el CJ, que en este caso es 3 para A1, cosa que ya sabíamos, y 5 para A2, que también sabíamos. Y acá donde dice contribución total, me va a dar la contribución de cada uno en esa sumatoria CJ por XJ. Es decir, 70 por 30 es 210, 90 por 5 es 450 y la suma da 660, que es el valor de la función objetivo que lo leo acá abajo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí. Bueno. Ahora aparece acá una columna que se llama Reduce Cost. Esta columna de Reduce Cost es en realidad el CJ menos ZJ. ¿Está bien? Es el CJ menos ZJ, que aplicado a la variable de decisión lo llamamos costo reducido. O costo de oportunidad, como quieran. Obviamente, si la variable es básica, tal cual es el estatus que indica acá, en esta columna indica el estatus de variable, que en este caso es básica, y es básica ¿por qué? Porque es distinto de 0, es básica porque es distinto de 0, ¿sí? Siempre el CJ menos ZJ, ¿cuánto va a valer? ¿De una base? 0. 0. ¿Cuánto vale el costo de oportunidad de las variables básicas? Pregunta de examen. 0. ¿Por qué? Porque ya está en la base. Entonces, el costo de oportunidad es 0, el estatus es básico, ¿por qué? Porque esa variable es distinta de 0. Y acá, fíjense, ¿qué nos da? Nos da los límites de variación del CJ. ¿Se acuerdan este límite? 2,5 a 10. Dentro de este límite, 2,5 a 10, ¿sí? La solución es cualitativamente estable. ¿Qué quiere decir? Que A1 y A2 van a formar parte de la base, es decir, van a ser
variables distintas de C. Entonces, dentro de estos límites de variación, 2,5 y 10 para el CJ, cuyo valor original es 3, fíjense que 3 está entre 2,5 y 10, y 5 está entre 1,5 y 6. Las condiciones, desde el punto de vista del costo de oportunidad, se mantienen constantes y siguen siendo distintas de 0. Hasta acá vamos bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esta parte? Vamos a ver. Esta parte tiene una primera columna que dice restricción y aparece el nombre de la restricción. Producción, rectificado y demanda máxima de A2. Y acá me dice left hand side, la dirección y el right hand side. Este left hand side es el resultado de la restricción. Cuando reemplazo en la restricción los valores de A1 y A2. 2 por 70 más 90 es 230. Entonces, 230, respecto de 230, ¿qué condición se cumple? La igualdad. La igualdad. Y si se cumple la igualdad, ¿cuánto vale su slack? 0. Que lo leo en esta columna. ¿Está bien? Acá también. 70 más 180 es 250, menor o igual a 250. ¿Qué condición se cumple? De nuevo la igualdad. De nuevo la igualdad. La slack vale 0. ¿Esto qué significa? Si la slack es 0, el recurso producción está agotado y el recurso rectificado está agotado. Y acá, cuando dice slack, puede decir slack o surplus, porque la slack es para restricciones de tipo menor o igual y el surplus es para restricciones de tipo mayor o igual. Y acá aparece el la slack 30. ¿Por qué? Porque es la tercera restricción. 90 menor o igual a 120, ¿qué condición se cumple? El menor, digamos. Menor. Menor. Entonces, para que se cumpla la igualdad, tendré que tener un slack igual a ¿cuánto? A 30. 90 más 30, ¿cuánto da? 120. Recuerden que la slack es lo que me permite igualar. Entonces, es lo que me dice, de este lado, numéricamente es igual a este lado, al RHS. ¿Está bien? Entonces, ¿en dónde voy a leer yo la solución del problema? Voy a leer en donde dice variable de decisión, aquellas variables de decisión que tienen un valor distinto de 0, y en donde dice slacks, aquellas slacks que tienen un valor distinto de 0. En este caso, ¿quién se anima a leerlo? ¿Nadie ¿Alguien se se anima? anime? Iba a decir lo mismo. Repito, ¿dónde voy a leer? En donde dice variable de decisión y los valores son distintos de 0, que en este caso, ¿cuáles serían? A1
igual a 70, A2 igual a 90, y en donde dice las slack distintas de 0, que en este caso sería la slack de la demanda igual a 30, para nosotros S3. O sea que la solución sería A1 70, A2 90, S3 30, y eso constituye el vector XK, que son las variables básicas. Las otras variables, S1 y S2, son 0, con lo cual están fuera de la base. Es decir, representan a recursos que se agotaron, que se cumplió la condición de igualdad al llegar al óptimo. Y como esos recursos están agotados, ¿tienen qué cosa? Tienen un Jadon Price. Este Jadon Price es el costo de oportunidad del recurso, y si ustedes recuerdan, el costo de oportunidad del recurso producción era 0,33, el costo de oportunidad del recurso rectificado es 2,33, ¿sí? Y el costo de oportunidad del recurso demanda máxima de A2 es 0. ¿Por qué? Porque la slack de la demanda es una variable básica cuyo valor es 30. Entonces, recuerden que el costo de oportunidad de las variables básicas es 0. Fíjense, 70, 0, 90, 0. Acá lo leo como reduced cost. Y acá lo leo como Jadon Price. Entonces, este 0 me dice que esta slack, que vale 30, es una variable básica. El Z lo leo acá directamente. ¿Qué me indica ahora el resto de las columnas? Lo mismo que antes. Me indica el intervalo de variación del recurso en el análisis de sensibilidad. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que habíamos calculado para producción entre 140 y 500? Si ustedes tienen anotado por ahí, habíamos calculado entre 115 y 295. Esto lo hicimos manualmente y recién lo hicimos en la planilla Excel. ¿Sí? Y entre 90 y más infinito para el recurso demanda máxima de alcohol 2. O sea que acá ya en este report tenemos mucha, pero mucha información para interpretar el modelo. Recuerden que dentro de estos intervalos, el valor del Jadon Price o del Reduced Cost para estos intervalos sigue siendo el mismo. Gustavo, ¿le puedo hacer una consulta? Por ahí ya lo explicaron, pero no me quedó claro. En ese caso, si imagínate hay una variable A3, una variable alcohol 3, que el resultado a mí óptimo me dice que no produzca ninguna, o 0. Ahí las variables básicas yo tenía que era A1, A2 y bueno, y el S3. En ese caso, ese A3, que yo no tengo que producir ninguna, ¿sería una variable básica o no? No, porque si al lado, si acá aparece un 0, claro. Si vos tenés una variable A3 y aparece como 0, por más que sea una variable de decisión, es una variable de decisión no básica, cuyo valor es 0. Claro. Pero de todas formas, yo en la respuesta aclaro que no tengo que producir ninguna unidad de alcohol 3. Sí, bueno, si se trata de producir, qué sé yo, van a haber problemas. Claro. Okay. Van a haber infinidad de problemas en donde van a tener, qué sé yo, 18 variables de decisión y van a tener que decir qué son cada una. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, estamos viendo el problema de los alcoholes para aprender. Yo me voy a adelantar un poquitito y voy a decir lo siguiente, a ver cuál es la respuesta que ustedes intuitivamente me darían.
Si en vez de tener un valor de 3 para el alcohol 1 en su CJ vale 6, ¿qué pasa con el vector XK? ¿Sigue siendo el mismo o no? Es el mismo porque está dentro del intervalo. Muy bien, o sea que el vector XK sigue siendo A1, A2 y S3. ¿Está bien? Si en vez de tener un 5, tengo un 4, el valor, ¿hay variación cualitativa del valor del vector XK? No, ¿Por qué? porque ese valor está dentro del intervalo de variación del CJ. Muy bien, perfecto. Si mi recurso de 230 pasa a 320, ¿cambia la solución cualitativa del problema? Tampoco, ¿Por qué? porque está dentro del intervalo de variación del RHS. Muy bien. Y si vale 200 para el recurso de producción, perdón, rectificado, Tampoco produce variación, porque está dentro del intervalo. muy bien. ¿Esto se entendió? Sí. Está claro, ¿no? Ahora, ¿cuánto varía la solución? Y bueno, varía en función de lo que ustedes modificaron por el Jadon Price. ¿Se acuerdan que si aumentábamos en una unidad el recurso de producción, ¿qué pasaba? Aumentaba en 0,33. ¿Está bien? Voy a ir para atrás. Y voy a poner 231 y voy a resolver el problema. ¿Cuánto tendría que aparecer acá? 660,33. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner acá 231. Lo voy a resolver. Le pego al muñequito de lo mismo. ¿Y cuánto me da? 660,33. Y se acuerdan que variaba en 2/3 a 1. ¿Lo habíamos calculado? ¿Sí? Para arriba. Y variaba en 1/3 el alcohol A2 para abajo. Y aumentaba en 1/3 S3. ¿Ven? Acá lo ven reflejado. Todo eso que vimos de la última matriz del simple lo ven reflejado acá. ¿Sí? Bueno, esto lo hago simplemente para que ustedes lo vean y vean cómo funciona esto. Entonces ahora yo voy a preguntar lo siguiente. ¿Se dejará de fabricar alcohol tipo 1 si el CJ me baja a 2 unidades? O digo de otra manera. Sí, en ese caso sí. ¿Qué pasa si en vez de ser 3, el CJ de A1 es 2? Allá te cambia la solución, porque ese valor está por debajo del límite inferior del CJ. Sí, y es lo único que puedo decir, que hay un cambio cualitativo de la solución. No puedo decir qué va a pasar. Si muchos de ustedes se sienten seducidos por el hecho de decir, A1 deja de ser fabricado, podrían encontrarse con una sorpresa. Lo que sí puedo decir, que si está por fuera del límite, va a haber un cambio cualitativo en la solución. Ahora, para saber exactamente lo que pasa, tengo que ir a lo que se llama análisis paramétrico. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que fuera de los límites, ¿sí?, tanto para arriba como para abajo, lo podía resolver a partir del análisis paramétrico?
Entonces no pierdan de vista. Vamos a ver qué pasa cuando el CJ del alcohol 1 se reduce a un valor 2. Por lo pronto, lo que sabemos es que está por fuera del límite de variación para ese CJ. ¿Está bien? Pero no sabemos más. Entonces ahora vamos a ir a donde dice result, ¿está bien? Y vamos a ir a donde dice perform parametric analysis. ¿Me siguen los que están abiertos con el WinUSB? Sí, sí. Si pico ahí, me aparece el análisis paramétrico. Y entonces me dice, ¿usted qué va a analizar? ¿El CJ, sí? ¿O los RHS? No, voy a analizar el CJ. ¿El CJ de qué variable? De A1, porque era, digamos, el que nos habíamos propuesto, ¿no? ¿Está bien? ¿Se acuerdan que habíamos dicho de 3 bajaba a 2? Y ahora le doy OK. Y entonces ahora me tira esta matriz. Entonces fíjense que siempre parte del valor original. Acá en la fila 1, parte del valor original. ¿Está bien? Me dice, si vos vas de 3 a 10, la función objetivo va de 660 a 1150 con un crecimiento de 70 unidades monetarias por cada unidad de aumento. Claro, fíjense, si yo voy de 3 a 10, ¿cuánto aumentó? 7 unidades. Entonces, me dice 7 por 70, que es la pendiente, que es la velocidad de variación del funcional, da 490. O sea que creció el funcional en 490 unidades. Como tenía 660 más 490, ¿cuánto da? 1150. Fíjense que en este valor 10, que se vuelve a repetir acá, en la fila 2, se produce una solución alternativa. ¿Esto qué significa? Que yo, cuando estoy por encima de 10, genero un nuevo intervalo. Y ese intervalo va a estar entre 10 y más infinito. ¿Está bien? ¿En dónde? Entre 10 y más infinito, el funcional va a variar entre 1150, cuando vale 10, y 115, perdón, y infinito, cuando vale infinito. ¿Esto qué significa? Significa que si el CJ vale infinito, la función objetivo va a valer infinito. Y fíjense qué cosa más interesante. Acá aparecen dos columnas. Variable de salida y variable de entrada. Y acá hay que analizar. Dado que este 10 se repite acá, esta es la solución alternativa que efectivamente se traduce en solución definitiva dentro de este intervalo. O sea, que cuando yo supero el 10 en el CJ de A1, sale la variable A2 y entra la slack de rectificado, que para nosotros es la slack S2. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se va a modificar la solución? Se va a modificar A1, ¿sí?, como variable básica. Ya A2 dejo de producir. ¿Por qué? Porque acá me dice
sale de la base, variable de la base, y en vez de A2 entra la slack S2. ¿Eh? Y este cambio que está acá se produce dentro de este intervalo. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Muy bien. Ahora, bueno, como Gustavo, yo fui ¿sí? no entiendo por qué para ese intervalo lo tenés que leer en los resultados de la fila de arriba, digamos. Bueno, es así porque está planteado como lo plantea en este esquema de resultados. Porque en realidad en 10, en este punto, que acá se vuelve a producir, se da lo que se conoce como solución alternativa. En 10 es válido este cambio o no. ¿Está bien? Ok. Entonces, fíjate que acá se repite este límite y lo vuelve a tomar. Entonces yo digo, dentro de este intervalo, lo que efectivamente ocurrió es este cambio. ¿Está claro? Sí. O sea, por ejemplo, si yo tuviera un valor de C1 igual a 12, ¿qué pasaría? La variable A2 deja de ser básica. ¿Eso qué significa prácticamente? ¿Es correcto lo que decís? Y que dejarías de producirla. Dejarías de producir el alcohol 2. Correcto, dejaría de producir alcohol 2, lo cual intuitivamente es digamos, como lógico. ¿Por qué? Porque, bueno, si el alcohol 1 me da mucha ganancia y no tengo ninguna restricción de producción para el alcohol 1, acuérdense que no hay restricciones de producción para el alcohol 1 en cuanto a la demanda. Entonces, ¿qué hace? El sistema evoluciona de manera tal de hacer toda la cantidad posible de alcohol 1. Que seguramente va a ser, bueno, eso después lo vamos a ver. ¿Esto se entendió? La fila 3, fíjense que como ya analizó desde 3 a más infinito, ahora tiene que analizar desde 3 a 0. Entonces me dice, desde 3 a 250, que era parte del intervalo que nosotros habíamos analizado. ¿Se acuerdan que era 250 a 10? Acá sigue creciendo o disminuyendo en este caso con una pendiente igual a 70 porque está dentro del intervalo 2,510. Entonces, bueno, pasa de 660 a 625. ¿Por qué? Porque la variación es de 0,5. 0,5 multiplicado 70 por 70 es 35. Entonces, 660 menos 35 es 625. ¿Sí? Entonces, por debajo de 250 y entre 250 y 0, ¿qué se da? Se da esto. Y ahí está la respuesta a la pregunta que yo hice. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cuál era la pregunta original? ¿Podría repetirla? ¿Qué pasa cuando el CJ disminuye de 3 y pasa a 2 para el alcohol 1? Entonces tengo que buscar qué pasó en el intervalo que contiene a ese 2. ¿Y cuál es el intervalo que contiene a ese valor de CJ? Este, 2,50. Y el 2,50, ¿qué pasó? Pasó esto. La variable sale. Sale la slack de demanda S3
y entra la slack de producción S1. O sea que dentro de este intervalo. Entonces la pregunta es la siguiente. Si disminuye a 2 el CJ del alcohol 1, ¿me conviene seguir fabricándolo? Y para mí que sí. Joaquín puso en el chat que no. ¿Por qué, Joaquín? A ver. ¿Puedes ¿por qué? repetir la pregunta? Sí, si yo ahora, en vez de tener un CJ igual a 3 para el alcohol 1, tengo un CJ igual a 2, ¿voy a dejar de fabricar el alcohol 1? Gustavo, Joaquín había puesto que no porque está fuera del intervalo. Eso fue lo que puso en el chat. Para mí no dejarías de producirlo. No, claro, te queda holgado ese recurso, pero no quiere decir que lo dejes de fabricar. Perfecto. ¿Y en dónde leo que no lo dejo de fabricar? Acá. Si acá me hubiera dicho, sale la variable A1, entonces dejo de fabricar. Pero acá sale la variable S3 y entra la variable S1. O sea que el cambio cualitativo es S3 por S1. ¿Está bien? Claro, acá me dice, sale la variable A1, pero cuando es 0. ¿Esto qué quiere decir? Y que si el CJ es 0, o sea, si no obtengo ganancias, no me conviene fabricar A1, que es lo que estoy leyendo acá, ¿se entiende? Si es 0 el CJ, entonces no fabrico A1. Por eso ahí aparece para este intervalo en 0 a 1, lo cual es lógico. ¿Está bien? No, esto no me da ganancia. Igual, si tenés dudas, vos podés ir a la tablita inicial y poner podés poner 2 en A1, ¿no? Y fijarte qué es lo que pasa. Sí, uno puede hacerlo, pero lo correcto sería saber qué pasa en el análisis paramétrico. ¿Sí? Porque sí, con eso siempre voy a hacer infinitos problemas, voy a plantear siempre infinitos problemas. En cambio, digamos, tengo una herramienta de interpretación del modelo muy poderosa que me permite hacer un análisis. Pues, suponete que yo ahora te haga lo siguiente. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar para que el alcohol tipo 2 deje de ser fabricado? ¿Y cómo lo haces modificando el problema? Claro, tardaría un montón. Me conviene ir a resultados y volver a hacer el mismo proceso, pero para A2. Y me fijo cuándo sale la variable A2. Correcto. Y lo haces para todos los análisis, para C1, para C2, para el recurso 1, para el recurso 2, para el recurso 3. A ver, ¿cuál era la pregunta? Sí. Gustavo, Gastón Sí. habla. Ahí en el chat Joaquín puso que superando el valor 10 en el CJ de A1, dejas de producir A2. Correcto. Joaquín tiene razón y lo leo acá. Fíjate, superando el valor de 10, dice Joaquín, dejo de fabricar A2, lo cual lo veo porque A2 sale y lo que pasó acá es lo que pasa como solución en este intervalo, 10 e infinito. Claro que Joaquín tiene razón. Pero, por ejemplo, a ver, hagamos una cosa. A ver, analicemos A2. ¿Hay algún motivo por el cual, aumentando A2, deje de ser fabricado A1? Bueno, primero analicemos la función objetivo de A2. O sea, si yo voy por el coeficiente C2 de A2,
¿Hay algún motivo por la cual ese coeficiente impacte y me diga que no me conviene producir A1? No. No. ¿Y por qué? Porque en la columna de salida, en ningún momento veo que la variable A1 salga. ¿Está bien? ¿Lo entienden? Perdón, Gustavo, no, ¿cómo es el razonamiento? O sea, ¿cómo afecta? Vos me estás preguntando por cómo afecta el precio de A2 en la producción de A1. ¿Eso estamos analizando? Correcto. Exactamente. O ¿Por sea qué que yo sin hago? importar del precio de A2, yo nunca deja de fabricarse A1. ¿Eso me está diciendo? Te está diciendo, ¿y dónde me doy cuenta que no dejo de fabricar A1? Acá, porque en ningún momento A1 es una variable de salida. ¿Me entendés lo que te digo? Claro, sin importar el precio de A2, yo voy a seguir fabricando A1. Perfecto. ¿Por qué yo les estoy haciendo y mostrando este potencial? Porque recién uno de ustedes dijo, bueno, también puedo hacer el problema original, lo modifico y veo qué pasa. Pero hay preguntas que no se resuelven así. Por ejemplo, esta. Sí, o por ejemplo, perdón, Gustavo, ¿Sí? supongamos que ustedes quisieran saber, o uno de los sentidos del estudio sería conocer el mercado, ¿no? Estamos analizando este problema particular con los alcoholes y nosotros quisiéramos saber en qué intervalos de precio nosotros pudiéramos tener fluctuaciones, en este caso estamos hablando del OCJ del alcohol 2, ¿no? O sea, el valor que aporta ese alcohol. Modificando esos valores yo no tengo una modificación en las ganancias. Yo no sé si ahí ustedes lo pueden ver o pueden identificar en qué rango eso pasa, pero si nosotros estuviéramos analizando los RHS, quizá el análisis también tiene un poco más de sentido por ese lado, porque fíjense que en la fila número 4, esa pendiente o el precio de sombra, que es 0 ahí, ¿qué quiere decir? Que si el precio del alcohol 2 desde 1,5 baja todo lo que fuera necesario, en sentido físico nosotros lo podríamos bajar a 0, pero ahí dice menos infinito. Fíjense que como esa pendiente es 0, nosotros no, al disminuir ese CJ de la 2 de 1,5 a menos infinito, el valor de la función objetivo no cambia. Es decir, que en ese intervalo es como que tenemos cierta cuestión, tiene que ver con la elasticidad que pueda llegar a tener este tipo de comportamiento. Y esa es, por ejemplo, una conclusión que solo podrían llegar a sacar a través de este análisis y no iterando y volviendo para atrás todo el tiempo a reformular como bueno, en algunos casos eso sí nos puede dar la solución, pero en otros no. Perfecto. ¿Y por qué este valor de 3,45 no cambia a 3,45? A ver si se dan cuenta, por debajo de 1,5. Por ejemplo, si en vez de tener 5 como coeficiente de A2, tengo el valor 1. ¿Por qué no va a cambiar de 3,45 a 3,45? ¿Qué pasó? Porque salió la variable A2. Correcto. Entonces no contribuye al funcional si sale la variable A2. Si A2 es 0, por más que tenga 1 como coeficiente, 1 por 0 es 0. O sea que no va a modificar el funcional. Por eso está 3,45, 3,45. ¿Se entiende? Esto es, digamos, complemento de lo que acaba de decir Leandro. ¿Se entiende? Ahora, Gustavo. Sí, Gustavo. espérame un minutito. Dale. Ahora, yo puedo analizar el alcohol A2 y decir, el alcohol A2, bueno, si aumenta o disminuye, no me impacta sobre el alcohol A1. ¿Habrá otras cosas que me impacten al alcohol A1? A ver, bueno, lo voy a hacer ahora, pero voy a hacer un análisis de los recursos. Entonces, voy a donde dices análisis paramétrico
right-hand side y voy a analizar qué pasa con producción y ver si la modificación del recurso producción en algún momento me saca afuera del sistema al alcohol A1. A ver qué me dicen ustedes. Joaquín en el chat escribe menos de 120, sale a 1. Está muy bien, Joaquín. Fíjense, si el recurso de producción baja por debajo de 120, por debajo de 120, entre 120 y 0, A1 sale de la base, o sea que ya deja de ser fabricado. ¿Puedo hacer lo mismo con el recurso de rectificado? Y vamos a ver si sale A1. ¿Cuándo sale A1? Y acá me dice que por rectificado, A1 nunca sale. Sale solamente cuando me quedo sin recurso, cuando es 0. Pero cuando me quedo sin recurso, fíjense que primero sale A2 y después, cuando ya me quedo sin recurso, sale A1. O sea, cuando no tengo recurso rectificado, no puedo completar el ciclo de producción. ¿Se entiende? Bueno, intenté que ustedes entiendan cómo es la mecánica del análisis post-óptimo y cómo se utiliza el WinQSB, que ofrece la oportunidad de este análisis paramétrico y de contestar a este tipo de preguntas. El solver de Excel llega hasta análisis de sensibilidad y ustedes tienen que construir matemáticamente, haciendo una tabla, variando los recursos, el análisis paramétrico. ¿Está bien? Así que bueno, ha sido mucha información. Esto hay que trabajarlo. Empezamos a trabajarlo a partir del día jueves, y siguiendo lo que ustedes ya estaban haciendo como guía de trabajos prácticos. Por supuesto que el jueves a las 4, lo primero que voy a preguntar es, bueno, ¿cuáles son las dudas? Y ahí ustedes me plantean todas las dudas que van viendo. ¿Les parece? Gustavo, permitime un segundito que quería sumar algo a lo que ustedes estuvieron diciendo con el tema del paramétrico a los chicos, que algo de lo que también buscamos nosotros cuando ustedes analizan un problema es ver si pueden o no manejar el análisis paramétrico. Si ustedes contestan una pregunta colocando el valor y volviendo a correr el programa, nosotros no podemos ver si realmente manejan ustedes o no el paramétrico. De hecho, muchos le escapan al paramétrico y si les hacen una pregunta donde cambiando uno de los valores pueden responder, algunos suelen hacer eso. Y lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan, a través del análisis paramétrico, poder contestar esa pregunta y hacer un análisis más profundo. ¿Se entiende? A lo que hoy dijo uno de ustedes de volviendo a recalcular. Bueno, si no hay más nada... se entiende. ¿Sí? ¿Perdón? No, decía que sí se entiende. Que está bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos vemos el jueves de la semana, el jueves de pasado mañana. ¿Ok? Dale, nos vemos. Hasta Perfecto, profe. Buenas noches. Chicos, cuídense. Hasta luego, nos vemos. Bueno, que la pasen bien. Gracias. A ustedes, gracias. Chau, chau. Bueno, gracias. Hasta el jueves.
Parece que los chicos no quieren terminar la clase. Por ahí a algunos puede ser que se le haya colgado. A mí me pasó que se me apagó la compu, por eso viste que te pedí entrar de nuevo, porque se me había apagado y queda como colgado. Bueno, muchas gracias, Melissa, Seba, Joaquín, Antonella, Carolina. Hemos terminado la clase, pueden desconectarse. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego. Creo que igual si te parás al costadito en lo que sos el anfitrión, Gustavo, podés sacarlo. Ahí va a salir.